En lo más profundo de la Sierra de México, en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, vivía un hombre llamado Miguel. Miguel era un valiente charro conocido por su destreza en la monta de caballos y su habilidad con el lazo. Pero su fama no provenía solo de sus habilidades, sino también de su encuentro con una entidad maligna conocida como el Charro Negro de la Sierra. Cuentan las leyendas que el Charro Negro era un espíritu vengativo que vagaba por los caminos de la sierra buscando a aquellos que se atrevían a desafiar su poder. Se decía que su aspecto era aterrador, con una figura alta y esbelta cubierta de un traje de charro oscuro y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro en sombras. Una noche, mientras Miguel cabalgaba por los solitarios senderos de la sierra, sintió una presencia maligna a su alrededor. El viento gélido soplaba con fuerza, y los aullidos de los lobos resonaban en la distancia. Fue entonces cuando el Charro Negro apareció frente a él, montado en un caballo negro como la noche. El Charro Negro emanaba una oscuridad sobrenatural, y su risa retumbaba en los oídos de Miguel. El espíritu desafiante se abalanzó sobre él, lanzando su lazo con destreza mortal. Miguel esquivó el lazo con agilidad, pero sabía que estaba en grave peligro. El Charro Negro comenzó a perseguir a Miguel a través de la sierra, montando a toda velocidad con su caballo negro. Los árboles parecían cobrar vida, retorciéndose y susurrando en un macabro coro. Miguel, desesperado por escapar de la persecución, buscó refugio en una antigua capilla abandonada. En el interior de la capilla, Miguel encontró un altar antiguo y polvoriento. Desesperado, buscó algún objeto sagrado que pudiera protegerlo del Charro Negro. Encontró una vieja espada grabada con símbolos místicos y rezos de protección. Miguel empuñó la espada con fuerza y salió de la capilla para enfrentarse a el Charro Negro. Los dos se encontraron en un duelo mortal con chispas de energía oscura volando en cada golpe. Miguel luchaba con valentía, decidido a derrotar al espíritu maligno que amenazaba su vida. Finalmente, con un golpe certero, Miguel logró herir a el Charro Negro. El espíritu soltó un grito de rabia y desapareció en la oscuridad de la noche. Miguel se quedó allí, agotado pero victorioso, sabiendo que había enfrentado al terror más extremo y había sobrevivido. Desde aquel día, Miguel se convirtió en un protector de la sierra, advirtiendo a otros sobre los peligros que acechaban en sus caminos. La leyenda del Charro Negro de la Sierra perduró en el pueblo, recordando a todos que incluso en los lugares más oscuros, la valentía y la determinación pueden vencer al miedo más profundo.